Hola. Para quienes llevamos un tiempo en esto del desarrollo web, ese logo azul de jQuery, su sitio, nos lleva a una época, ¿no? Casi como una pieza de museo para algunos. Totalmente. Tiene esa onda medio retro ya. Pero ojo, que jQuery no está para nada en el museo. El 11 de agosto de 2025, hace nada, lanzaron jQuery 4.0.0 Release Candidate 1. Sí, jQuery sigue vivo y coleando y se actualiza. Interesante. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué significa esto realmente? ¿Es una modernización que necesitaba para seguir vigente o es más bien, no sé, un último suspiro que refleja cómo cambió todo en el desarrollo web? Buena pregunta. Hoy vamos a meternos bien a fondo a ver qué trae este jQuery 4 y sobre todo, ¿cuál es su lugar hoy en día en el ecosistema actual? Nos vamos a basar en los anuncios oficiales, los del blog de jQuery, claro. También en un análisis bastante, digamos, crítico del blog LogRocket. Ajá. Leí algo de eso. Y también en lo que dice la gente, la comunidad, en lugares como GitHub, Reddit. La misión es entender qué hay de nuevo, por qué estos cambios y, fundamentalmente, qué piensan los desarrolladores. ¿Vale la pena usar jQuery hoy? Bueno, vamos a desglosar esto. Dale. Pero antes, creo que es clave recordar un poco de dónde viene jQuery, ¿no? Nació para simplificarnos la vida, pero mal, en una época que era un caos. Ni hablar. Las diferencias entre navegadores eran terribles y hacer cosas básicas como manipular la página, el DOM o hacer peticiones al servidor, lo que llamamos Ajax, era complicado. jQuery lo hizo fácil. Sí, fue un antes y un después. Exacto. Y este jQuery 4 es, en esencia, un intento de ponerse al día, de hacer cambios importantes, de esos que rompen cosas, breaking changes como se dice, que no podían meter en versiones menores. Buscan adaptarse a la web de ahora. Exacto. Y este Release Candidate 1, el RC1, ya está disponible. Se puede bajar del CDN oficial de jQuery y de NPM, el gestor de paquetes. Ojo, que por ahora no está en los CDNs de terceros, tipo Google o Microsoft. Dato importante. Y que sea un Release Candidate significa que el equipo lo considera estable, listo para que la comunidad lo pruebe a fondo. Como dicen ellos en el blog, está lista para que le den con muchos palos. Muy gráfico. Sí, si no saltan problemas graves, la versión 4.00 final debería llegar pronto, y viene con cambios técnicos importantes. A ver. El más llamativo, limpieza de código viejo. Se despiden del soporte para Internet Explorer inferior a la versión 11. Al fin. Ya era hora, ¿no? Totalmente. Y no solo IE, también se va Edge, Legacy, versiones viejas de iOS anteriores a la 11, y Firefox anteriores a la 65. Solo eso ya hace que la librería pese menos. Dicen que ahorra unos 867 bytes comprimida solo por quitar IE 11. Y es un paso. Necesario, diría yo. Dejar atrás navegadores tan antiguos simplifica muchísimo el código. Te permite enfocarte en lo moderno. Quizás para algunos llega tarde, sí, pero es una señal clara de mirar hacia adelante. Tal cual. Además de eso, quitaron varias funciones auxiliares, esas tipo jQuery.isArray, jQuery.parseJSON, jQuery.type, jQuery.trim, cosas que ya son parte de JavaScript moderno o que simplemente ya no se usan tanto. Claro. También limpiaron parámetros internos que no estaban documentados y ciertos comportamientos medio mágicos que, complicaban un poco las cosas a veces. Una limpieza de primavera, como quien dice, necesaria. Quitar lo que el propio lenguaje ya te da de forma nativa. Tiene toda la lógica del mundo. Y en la parte funcional, hay cambios clave. Por ejemplo, ajustaron el orden de los eventos focus y blur. ¿Viste cuando un elemento gana o pierde el foco? Ajá. Bueno, cambiaron el orden para que sea igual al estándar oficial, el del W3C, y como lo hacen los navegadores ahora. El nuevo orden es blur, focus out, focus, focus in. Busca consistencia con el estándar, pero ojo. Cuidado ahí. Claro, porque esto puede romper código viejo que dependía del orden específico que jQuery usó siempre. Ese es un cambio delicado, ¿eh? Prioriza el estándar sobre la propia historia de jQuery. Interesante. Muestra que quieren alinearse con la plataforma web, aunque implique alguna incomodidad al migrar. Sí, otro cambio. Añadieron soporte para Form Data en jQuery.ajax. Esto facilita mandar archivos, datos binarios, directo, algo súper común hoy. Lógico, una puesta al día necesaria.
Y hablando de Ajax, quitaron la conversión automática de JSON a JSON-P. Ahora priorizan cores. Bien ahí. CORS, Cross Origin Resource Sharing, es el estándar hoy, y más seguro. JSON-P era más bien un truco, una solución de otra época para saltarse restricciones entre dominios. Y tenía sus riesgos. Otro cambio importante, más estructural. El código fuente de jQuery ahora usa ES Modules. O sea, el sistema de módulos estándar de JavaScript, con import y export, en lugar de AMD que usaban antes. Fundamental. Que adopten ES Modules es casi una obligación para seguir siendo relevantes en los flujos de desarrollo modernos. Facilita un montón que herramientas como Rollup, Webpack lo entiendan y lo optimicen bien. Y en seguridad metieron soporte para Trusted Types. Es como una capa extra de protección contra ataques de Cross-Site Scripting, XSS, para entornos con políticas de seguridad de contenido CSP muy estrictas. Una buena adición, sí, sobre todo para aplicaciones que manejan contenido sensible o que viene de usuarios. Trusted Types te obliga a manejar de forma más segura las cadenas de texto que metes en el HTML, ayuda a prevenir inyecciones de código malicioso. Y por último, actualizaron la versión Slim, que es la más liviana. Le quitaron cosas como deferreds y callbacks. Confían en que los navegadores modernos, todos los que soporta jQuery 4 menos IE11, ya tienen soporte nativo para promises, que hacen algo parecido. Claro. Esta versión Slim queda por debajo de los 20 kilobytes comprimida, un ahorro de casi 8 kilobytes respecto a la completa. Esto marca una tendencia, ¿no? jQuery reconociendo que el navegador ya aprendió muchos de sus trucos. Si las promises nativas están ahí y son estándar, ¿para qué mantener una implementación propia en la versión ligera? Tiene sentido ofrecer esa opción más chica. Totalmente. Y bueno, llegar hasta acá no fue de un día para el otro. Hubo una beta 1 en febrero de 2024, una beta 2 en julio de 2024. Como dicen en el blog, jQuery 4 estuvo en desarrollo durante mucho tiempo. Sí, se tomaron su tiempo. La beta 2 trajo algunos ajustes interesantes. Uno fue refinar cómo manejan los módulos para que funcionen bien tanto con Require, el estilo viejo de CommonJS que se usa mucho en Node.js, como con Import, el estilo moderno de ES Modules. Eso suena complicado de compatibilizar. Lo es. Lograr que funcione sin problemas con distintos bundlers como Rollup, Webpack o Parcel no es fácil. Tuvieron que ajustar cómo definen sus exports en el package.json. Me imagino. ¿Algo más de la beta 2? Sí. Otro ajuste fue sobre cómo el método .atr maneja los atributos booleanos en HTML. Esos que solo necesitan estar presentes, como disabled o checked. Ah, sí. Históricamente, jQuery tenía un comportamiento, digamos, conveniente. Si pedías el valor de un atributo booleano que estaba puesto, te devolvía el nombre del atributo, como disabled. Y si le pasabas false como valor, lo eliminaba. Sí, eso era cómodo a veces, aunque no fuera lo estándar. Exacto. El problema vino cuando empezaron a aparecer nuevos usos, como hidden, equals until found, o simplemente nuevos atributos booleanos. Mantener esa lógica especial se volvía un lío. Claro. La solución en V4 es acercarse más al navegador. Cuando pides el valor, getter, te da lo que haya. Cuando lo pones, setter, establece ese valor. Pero mantienen una excepción por compatibilidad. A ver. Pasar false como valor todavía elimina el atributo, para no romper todo lo viejo. La única excepción a esta excepción son los atributos ARIA, los de accesibilidad. ¿Por qué? Porque esos sí pueden tener false como un valor válido como string. Entonces, para los ARIA, si quieres quitar el atributo, tienes que usar .removeAttribute o pasar null, no false. Qué enredo ese caso particular del false. Suena a parche sobre parche. Es un poco el precio de modernizar sin romper todo de golpe. También corrigieron una cosita menor en cómo .position calculaba la posición de un elemento dentro de una celda de tabla, TD, para que sea más predecible. Bien. Bueno, todos estos cambios técnicos, esta limpieza, esta modernización, nos lleva de cabeza al gran debate. Con la web que tenemos hoy, con JavaScript nativo tan potente, ¿sigue siendo relevante jQuery? La pregunta del millón. Y acá es donde chocan las opiniones. Un artículo de LogRocket, por ejemplo, lo dice sin pelos en la lengua. En el titular, ¿por qué jQuery 4 es un buen recordatorio para dejar de usar jQuery?
Acá se pone interesante, de verdad. El artículo de LogRocket clava muy bien la crítica principal que se le hace a jQuery hoy. El argumento central es redundancia. Lo que antes era casi magia de jQuery, seleccionar elementos fácil, manipular clases, hacer Ajax sin volverte loco con los navegadores, bueno, ahora es estándar en el navegador. ¿Podrías darnos ejemplos concretos para que quede claro? Claro. Mira, para seleccionar elementos, en vez de $, tenés Document Query Selector y Query Selector All. Son nativos. Para manejar clases y atributos, en lugar de .addClass, .removeClass, .atr, .data, tenés Element Class List, Element Dataset, getAttribute, setAttribute. Nativos también. Entiendo. Para agregar o quitar elementos del DOM, en vez de .append, .prepend, etc., tenés funciones nativas como append, prepend, before, after. Para animaciones están las Web Animations API y las animaciones CSS, que son mucho más potentes y eficientes que .fadeIn o .animate de jQuery. Ok. Para eventos, add Event Listener en lugar de .on. Para Ajax, la API Fetch es el estándar moderno frente a $ajax.com. Incluso para utilidades, métodos de array como forEach, map, objectAssign, el operador spread, reemplazan a .each, .map, .extend. O sea, el resumen es, el navegador aprendió los trucos de jQuery. Ya no lo necesitamos para eso. Exactamente. Ese es el corazón del argumento. ¿Para qué cargar una librería externa? LogRocket estima unos 27 kilobytes comprimidos, que no es poco. ¿Para qué cargarla si el navegador ya te da esas herramientas? Tiene lógica. Además, critican que jQuery 4, más que innovar de verdad, parece un esfuerzo de mantenimiento. Limpiar código, quitar soporte viejo, adaptarse a módulos modernos, pero sin añadir funcionalidades que digas, wow, esto es nuevo y me cambia la vida como desarrollador. Y mencionan también problemas con los frameworks modernos, ¿no? React, Vue. Sí, ese es otro punto clave. Usar jQuery para tocar directamente elementos de la página, el DOM, cuando estás trabajando con React, Vue, Angular, es generalmente una mala idea. Muy mala idea. ¿Por qué? Porque estos frameworks tienen sus propios sistemas DOM virtual, reactividad, para controlar qué se muestra y cómo se actualiza. Si metes jQuery a manipular elementos por fuera de ese sistema, puedes causar errores, inconsistencias, hacer que el código sea imposible de mantener. Claro. Ellos te dan sus propias formas, como los refs en React o Vue, para casos muy puntuales donde necesitas interactuar directo con un elemento del DOM. Pero la regla general es, deja que el framework maneje el DOM. Entendido. Pero claro, esa es una perspectiva, la más crítica, digamos. Si nos vamos a foros como Reddit o a las discusiones en GitHub sobre el anuncio de jQuery 4, el panorama es más variado. Me imagino. Hay mucha nostalgia, gente recordando cómo empezó con jQuery, incluso comentarios sobre el diseño del sitio web. Dicen que parece congelado hace 15 años. Sí, el factor nostalgia pega fuerte. jQuery fue la puerta de entrada para muchísima gente al desarrollo web. Es innegable. También hay sorpresa y bastante discusión sobre por qué mantienen el soporte para IE11. Y ahí saltan los casos de uso. Sectores como salud, gobierno, bancos, software interno de empresas gigantes. A veces ligados a cosas específicas como certificados CAC. Lugares donde, increíblemente, IE11 sigue vivo. Parece mentira, ¿no? Un fantasma del pasado. Pero en ciertos nichos corporativos o gubernamentales, ahí sigue. Es un recordatorio de que la web real a veces no va al ritmo de las tendencias o de lo que se habla en las conferencias. Y luego están las estadísticas de uso, que son impresionantes. Según W3Techs, en agosto 2025, jQuery se usa en el 73.2% de todos los sitios web. Una locura. ¡Wow! Y si miras solo los sitios que usan alguna librería JavaScript conocida, representa el 90.1%. Comparas eso con React, 5.8%, o Vue, 0.8%. La diferencia es abismal. Las cifras son impactantes, no hay duda. Pero hay que ponerles un asterisco, ¿no? Exacto. Muchos comentarios apuntan a eso, que gran parte de ese uso es por inercia, por código heredado. Millones de sitios se hicieron con jQuery hace 5, 10, 15 años,
Y reescribirlos desde cero es carísimo, a veces inviable. Claro. La pregunta clave que flota es si los nuevos proyectos deberían elegir jQuery. Incluso hay quien dice que la mayoría de esos sitios viejos probablemente nunca se molesten en actualizar a la versión 4. Es la gran diferencia entre estar presente y ser elegido activamente. El código heredado es un factor de peso enorme en la industria. No se puede ignorar. También vuelve el debate sobre la experiencia del desarrollador, la DX. Hay quienes todavía defienden que la sintaxis de jQuery es más cómoda, más concisa para ciertas tareas comunes. Por ejemplo, iterar sobre varios elementos con $.each, comparado con query selector all y después un for each. O el encadenamiento de métodos, $selector.addClassTal.cssQual. Argumentan que ahorra tiempo de desarrollo. Es el argumento clásico de jQuery, sí. ¿Sigue siendo válido hoy con las mejoras de JavaScript nativo y las herramientas que tenemos? Es debatible. Hay opiniones para todo. Y se mencionan alternativas para esa conveniencia, ¿no? Librerías como Lodash para utilidades o Alpine.js para añadir interactividad ligera en páginas más tradicionales, quizás generadas desde el backend con PHP, Python. Exacto. Y por supuesto, el gran valor del ecosistema de plugins de jQuery. Eso sale mucho. Select2, Datatables, jQuery UI, DropZone. Plugins maduros, probadísimos, súper utilizados. El ecosistema de plugins es quizá uno de los argumentos más sólidos que le quedan a jQuery hoy para ciertos casos. Reemplazar un plugin complejo y que sabes que funciona puede ser muchísimo trabajo. Incluso se sugiere que jQuery todavía podría tener su nicho. Sitios de marketing, por ejemplo, donde el renderizado en servidor, SSR y el SEO son críticos, y un framework pesado de Single Page Application podría no ser lo ideal, o en proyectos con un enfoque muy tradicional, centrado en el backend. Es fundamental poner todo esto en perspectiva, ¿no? Las estadísticas de uso, que son altísimas, reflejan el pasado y el presente del mantenimiento web, no necesariamente las decisiones para nuevos proyectos hoy. Claro. El argumento del código heredado y el costo de migrar es 100% real para muchísimas empresas. Y la crítica del LogRocket, por otro lado, viene claramente desde la perspectiva del desarrollo de aplicaciones web modernas con herramientas y APIs actuales. Son dos mundos. Exacto. No es que una visión anule a la otra, simplemente describen realidades y contextos diferentes. Y esto nos lleva a la eterna pregunta en tecnología. ¿Cómo balanceamos la necesidad de mantener lo que funciona con la adopción de nuevas herramientas y enfoques que quizás son más eficientes o seguros? Buen punto. Y para los que sí usan jQuery, sobre todo en esos proyectos existentes, es importante hablar de mantenerse al día. La OpenJS Foundation, que ahora como que alberga a jQuery, tiene una iniciativa, Healthy Web, Web Saludable, y estiman que cerca de 1/3 de los sitios que usan jQuery lo hacen con versiones viejas, desactualizadas. Y eso sí que es un problema serio. ¿Por qué es tan importante actualizar? Bueno, principalmente por seguridad. Las versiones viejas de cualquier software, y jQuery no es la excepción, pueden tener vulnerabilidades conocidas. ¿Tipo qué? Hablamos de riesgos como el cross-site scripting, XSS, donde un atacante puede inyectar scripts maliciosos en tu página a través de datos que no se limpiaron bien, u otros problemas. Las actualizaciones suelen traer parches para tapar esos agujeros. Además de seguridad, ¿hay otras razones para actualizar? Sí, claro. Las versiones nuevas suelen incorporar mejoras siguiendo las buenas prácticas actuales. Por ejemplo, siendo más estrictas con ciertos tipos de datos de entrada o manejando mejor el contenido que viene del usuario para evitar problemas. Entiendo. Y en algunos entornos puede haber requisitos de cumplimiento, normativas legales o estándares de la industria que te obliguen a usar software actualizado. Entonces, si alguien tiene un proyecto con una versión vieja de jQuery y quiere actualizar, ponele, a esta futura versión 4, ¿cómo hace? Suena complicado si hay cambios que rompen la compatibilidad, como los que mencionamos. Ahí es donde entra la herramienta clave que ofrece el propio equipo de jQuery, el plugin jQuery Migrate. Es una ayuda fundamental para este proceso. ¿Cómo funciona exactamente ese plugin? Pensarlo como un asistente durante la actualización. Lo incluyes en tu página después de la nueva versión de jQuery que quieres usar, por ejemplo la V4, pero antes de tu propio código JavaScript. ¿Ok? Cuando ejecutas tu aplicación, este plugin detecta si estás usando alguna función que se eliminó o que cambió su comportamiento en la nueva versión.
Si lo detecta, te muestra advertencias muy claras en la consola del navegador. Ah, te avisa. Te dice exactamente qué parte de tu código necesita ajuste y muchas veces te sugiere cuál es la alternativa moderna. Pero no solo eso, y acá está lo bueno. ¿Qué más hace? Para facilitar la transición y que el sitio no se rompa de golpe, jQuery Migrate restaura temporalmente algunas de esas funcionalidades eliminadas o esos comportamientos antiguos. Ah, buenísimo. O sea, el sitio sigue andando mientras arreglas. Exacto. Te da tiempo para ir corrigiendo tu código siguiendo las advertencias de la consola sin que la aplicación deje de funcionar por completo mientras lo haces. Es una ayuda enorme. Eso es muy útil. Hay diferentes versiones de este plugin Migrate. Sí, hay una versión Migrate para Pasolve jQuery muy antiguo, anterior a la 1.9, a versiones 1.x más recientes. Y otra, Migrate 3.x, para ir de jQuery 1.9 Plus o 2.x Plus a la última versión 3.x. ¿Y para la 4? Ya confirmaron que habrá una versión de Migrate específica para jQuery 4 y vendrá acompañada de una guía de actualización detallada. Una ventaja importante es que va a permitir actualizar directamente desde versiones 1.9 o superiores hasta la 4.x, sin tener que pasar sí o sí por la 3.x. Ah, bien. Eso simplifica. Entonces, el proceso sería, pongo la nueva versión de jQuery, pongo el plugin Migrate, pruebo toda la aplicación a fondo, Correcto. voy corrigiendo mi código según las advertencias que me da la consola, Ajá. y una vez que todo funcione bien y ya no salgan advertencias, Exacto. Una vez que tu código esté limpio y adaptado a la nueva versión, ya podés quitar el plugin Migrate. Es importante recordar eso. Es una herramienta de desarrollo, no está pensada para dejarla en producción para siempre. entendido. Y por supuesto, como en cualquier actualización grande, probar, probar y volver a probar. Es esencial. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, jQuery 4, Release Candidate 1 está acá. Es un esfuerzo claro por modernizar la librería, limpiar código viejo, dejar atrás navegadores antiguos como IE, alinearse más con los estándares web actuales, ES Modules, eventos y mejorar seguridad. Ujú. Pero su llegada, bueno, reaviva el debate central. ¿Sigue teniendo sentido en un mundo con JavaScript nativo tan capaz y con frameworks modernos dominando los nuevos desarrollos? Frente a esa base instalada gigantesca que tienen proyectos heredados? Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Lo que vemos es una dualidad interesante, ¿no? jQuery 4 intenta, por un lado, seguir siendo útil para esa enorme cantidad de código que ya existe y depende de él. Les ofrece una ruta de actualización con Migrate y ciertas modernizaciones como los ES Modules que facilitan integrarlo hoy. Claro, para el mantenimiento. Exacto. Pero por otro lado, para quienes miran desde la perspectiva de las herramientas y prácticas actuales, bueno, parece un intento de mantenerse a flote en un ecosistema que, en gran medida, ya evolucionó más allá de los problemas que jQuery vino a solucionar tan brillantemente en su momento. Sí, se siente un poco así. Las implicaciones parecen bastante claras. Para mantener sistemas heredados, jQuery 4 su plugin Migrate son herramientas valiosas, sin duda. Para empezar un proyecto nuevo hoy, la balanza se inclina mucho más hacia usar JavaScript nativo directamente o elegir uno de los frameworks modernos React, Vue, Angular, Svelte, que ofrecen arquitecturas más adecuadas para las aplicaciones complejas que hacemos hoy. Y esto nos deja con una pregunta picando, ¿no? Para reflexionar. Si las APIs nativas ya cubren casi todo lo que hacía jQuery y los frameworks te dan estructuras completas, ¿qué propuesta de valor única podría ofrecer una librería como jQuery en el futuro para que alguien decida meterla en un proyecto nuevo? Es la gran pregunta. Debería especializarse quizás en nichos muy concretos o en simplificar patrones de interfaz de usuario complejos que ni el JavaScript nativo ni los grandes frameworks resuelven de forma trivial. No sé, es algo en que pensar, ¿no?